Bien, vamos a terminar con el capítulo anterior, que es el 34, y hablaremos un poquito de leucopenia. Habíamos indicado, pregunta de examen, que la concentración normal de leucocitos era 7000 por milímetro cúbico. Acá tenemos 7000 leucocitos por milímetro cúbico. Habíamos señalado que también podría decirse por microlitro, pero cuando ustedes tengan el reporte de laboratorio van a ver micrómetro, o digo milímetro cúbico, que puede estar entre 5000, otros autores hablan de 4000 y 10000. Estos son los parámetros normales por milímetro cúbico. Pero cuando esta concentración está fuera de este rango, es decir, mayor a 10000, se dice leucocitosis, ¿no? Ya lo saben ya, leucocitosis. ¿Y esto qué indica? De que la infección es bacteriana. Ustedes saben, hay mucha gente patógena que pueden ser virus, bacterias, ¿no? O pueden ser también hongos, etc. Pero cuando la concentración es menor de 5000, se denomina, ¿qué se denomina? Muy bien, leucopenia. La leucopenia es un estado de protección, porque si nosotros tenemos una concentración adecuada de leucocitos, tenemos un buen sistema de defensa. Además de que nosotros tenemos en todas nuestras cavidades naturales, en la boca, en las fosas nasales, en el tubo digestivo, etc., la vía urinaria, tenemos bacterias, tenemos la flora bacteriana, y esta flora bacteriana ayuda. Nuestras células conviven en simbiosis con este tipo de ambos hacen favores. Ellos no permiten que entren bacterias patógenas, no permiten el desarrollo de otras bacterias y a la vez también hacen síntesis de vitaminas. Varias vitaminas se producen, sobre todo la vitamina K, que es muy importante para que no haya hemorragias, ¿no? O sea, participa en la formación de factores de coagulación. Bien, entonces, cuando es la leucopenia, la mayor concentración, o digo, cuando hay una leucopenia muy acentuada, baja concentración, entonces el cuerpo no tiene protección. Esas bacterias que vivían con nuestras células ahora resultan ser muy enemigas, proliferan más y pueden penetrar a tejidos más profundos. Y cuando penetran, dejan una especie de ulceraciones en la boca, en el intestino, penetran a tejidos más profundos y provocan infecciones y en menos de una semana llega la muerte. ¿Cuándo? En la leucopenia. Muy bien. Y puede haber muchas situaciones en las que la concentración de leucocitos o la leucopenia se haga presente. Cuando se utiliza clorantrenicol en el caso de infecciones como es la fiebre tifoidea, o puede haber otros componentes nocivos que hagan daño y destruyan a las células, ¿no? Enfermedades, etc. Bien, entonces eso ya hemos indicado con leucocitos. Por lo tanto, la leucopenia nos indica de que hay baja producción. Pero también quiero recordar lo siguiente, y acá hice un dibujo. Estas células que ustedes aprendieron en histología se llaman las células cebadas, que también reciben otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre con que se conocen las células cebadas? Son las células pericapilares, porque están al contorno de los capilares. Estos son los capilares, son las células tisulares, acá tenemos el leucocitos, la sangre, etc. Se llaman mastocitos, también se conocen como mastocitos. Y estos mastocitos liberan múltiples componentes, liberan serotonina, bradicilina, heparina, prostaglandinas, sobre todo histamina. Entonces voy a poner acá los nombres más importantes. Entonces, esto libera histamina. Esta histamina verá más adelante que en ocasiones es muy nociva, puede producir vasodilatación. Y cuando hay vasodilatación, entonces puede haber fuga de líquidos del vascular al espacio tisular o intersticial, ¿no? Bien, entonces produce histamina, serotonina, prostaglandinas, heparina, bradicilina,
pero también puede producir sustancias de reacción lenta de la anafilaxia, ¿no? Acá pondré sustancias, aprendan bien esto, de reacción, sustancias de reacción lenta de la anafilaxia. Esto ya aprendí cuando era estudiante de histología y no me olvido hasta el día de hoy. Sustancias de reacción lenta de la anafilaxia. Es importante conocer eso, después vamos a ver por qué. Bien, y también los macrófagos, si hacemos de cuenta que este es un macrófago, también los macrófagos contienen, si este es un macrófago, que los macrófagos contienen en su interior interleucina 1, interleucina 1 produce factor de necrosis tumoral, factor estimulante de colonias de granulocitos. ¿Se acuerdan ustedes los granulocitos cuáles eran? ¿Qué componentes? Muy bien, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, porque tenían gránulos, ¿no? Bien, entonces, y basófilos, este es un basófilo. Estos basófilos son muy parecidos a las células, a los mastocitos. Acá pondré mastocito para que nos acordemos. Este es un mastocito. Un mastocito. Entonces los mastocitos contienen gránulos que tienen muchos componentes. También sustancias quimiotácticas de los eosinófilos, sustancias quimiotácticas de los neutrófilos, etc. Hay múltiples componentes que tiene el mastocito, al igual que los basófilos. Ya saben la concentración basófilos, 0.4%. Bien, luego, ¿qué ocurre cuando hay una inflamación? Habíamos indicado que cuando hay daño tisular por cualquier agente, sea una infección bacteriana, sea un traumatismo, sea un agente químico o cualquier agente ácido, etc., puede provocar reacción de las células vecinas que no sufrieron daño tisular. Por eso que cuando uno tiene, si uno se pincha en el dedo, a veces se inflama, ¿vale? He visto en ocasiones que un paciente que se estaba retirando ¿cómo llaman ustedes? Padrastros, la cutícula creo que lo llaman, ¿no? Pero cuando estaba retirando, se infectó esto y el dedo llegó como 3 veces más, o sea, necrosándose ya. O sea, la inflamación es tremenda, pero no solamente era esto, sino todo, pero la lesión era acá solamente en este punto. Entonces, la reacción inflamatoria implica la reacción del tejido tisular que no esté dañado también. Esa reacción excesiva produce eso. Van a ver ustedes en la práctica que hay pacientes que tienen inflamaciones severas, ¿no? ¿Por qué? Porque se liberan múltiples componentes. Se liberan sustancias de reacción lenta de la anafilaxia, histamina, serotonina, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, factor estabilizativo, factor estimulante de colonias de granulocitos, de monocitos, y también producto de reacción del sistema de complemento, como también de coagulación. Todo eso va a provocar una reacción inflamatoria, ¿no? Y eso atrae leucocitos por quimiotaxia, porque todas las sustancias que se liberan son sustancias químicas. Bien, entonces hemos hablado de la leucopenia, que cuando hay leucopenia el cuerpo no tiene cómo defenderse, porque la única forma de defenderse del cuerpo es a través de la... ¿Cómo? Muy bien, de la fagocitosis. Entonces, esa es la función de los leucocitos, sobre todo de los neutrófilos y de los macrófagos. La célula que se convierte en macrófago se llama monocito. Son las células precursoras que darán lugar a la formación del monocito, que son células fagocíticas. Si acá tenemos un monocito, estos monocitos, por diapédesis, bueno, tenerse con azul, por diapédesis
penetran para convertirse en estas células más grandes, aumentan de volumen. Y este es un macrófago. Y estos macrófagos son móviles y son fijos. Los fijos se van a varios tejidos, al hígado, a los pulmones, etc. ¿No? Bien, entonces, y también recordarles de que todos los macrófagos móviles, fijos, monocitos y células endoteliales especializadas, todo en conjunto se llama sistema retículo endotelial, o también conocido como sistema monocito macrofágico tisular. Bien. Entonces ahora entraremos a lo que es, ya nos dimos cuenta que cuando hay más de 10.000 es por una infección bacteriana. Entonces usted tiene 15.000 de cosas, una enfermedad bacteriana. Pero si están 4.000, 3.000, es una enfermedad viral. Entonces se sospecha de qué se trata cuando una infección, cuando uno ve la fórmula blanca, los leucocitos. Por eso debemos aprender bien sus porcentajes, ¿no? Fácil. Bien, ahora vamos a hablar sobre la leucemia. Muchos de ustedes ya escucharon sobre la leucemia, que en ocasiones es una enfermedad grave. En Bolivia hay un grupo folclórico muy famoso que trascendió su fama al Perú, al Ecuador, algo a Chile, algo también a la Argentina. El grupo de los Carcas de Cochabamba, ¿no? Uno de los integrantes, uno de los más creadores o compositores sobresalientes, Ulises Hermosa, enfermó la leucemia. Lo llevaron a Estados Unidos, creo que le hicieron un trasplante de médula ósea, pero no fue suficiente. ¿Por qué? Porque tenía un tipo de cáncer muy agresivo. Una leucemia muy agresiva que veremos enseguida más o menos qué características tiene. Y muchos cánceres cursan así de esa manera. Bien, entonces la leucemia había sido una enfermedad que se caracteriza por una producción excesiva de leucocitos anormales que han sufrido una degeneración maligna. Es decir, que ha habido un cambio en su comportamiento. Son células cancerosas, han sufrido una mutación cancerosa. ¿Dónde? En sus células. Cuando hay una mitosis, una célula madre da lugar a la formación de dos células hijas genéticamente idénticas, pero hay controladores de la mitosis. Ustedes van a ver eso en patología. Y eso se altera, pero estas células anormales o la presencia de estas células anormales que crecen de manera descontrolada aumenta bastante la población. Es un tipo de cáncer de la sangre, tal vez lo más frecuente de la sangre, se denomina leucemia. Pero esta leucemia se puede originar en la médula ósea. La médula ósea forma los granulocitos. Hemos indicado que la médula ósea daba origen a los linfoblastos, a los mieloblastos. La línea mielocítica da lugar a la formación de mieloblastos. Y estos mieloblastos forman neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos. Bien, entonces, si la leucemia se origina en la médula ósea, se llamará leucemia mieloide, porque es en la leucemia mieloide, ¿no? Pero si la leucemia se origina en otro lugar, como en los órganos linfógenos, que habíamos indicado que era la adenoides, la amígdala, el timo, los ganglios linfáticos, las placas de Peyer. Las placas de Peyer son tejidos o son tejidos ricos en tejido linfoide, como también el vaso, la médula ósea, etc., ¿no? Entonces, si el cáncer se origina acá, se llamará leucemia. ¿Qué tipo de leucemia será? ¿Mieloide? ¿Leucemia mieloide? ¿O linfoide? Linfoide, porque es en el tejido linfático, pero sobre todo en los ganglios linfáticos. Ustedes saben que por los ganglios linfáticos, por el flujo de vasos linfáticos aferentes llega acá, y acá están los linfocitos T, linfocitos B en los senos, donde circula la linfa, y luego salen por un
conducto o un vaso eferente, ¿no? Eferentes de salida, ya sea en nervios, en la sangre o en este caso en la linfa. Bien, sería leucemia linfoide. Entonces, ¿cómo podremos saber si es agudo o crónico? Depende de las características de la célula. Normalmente una célula es así, tiene su núcleo, su citoplasma y su membrana celular. Pero ciertas células comienzan a degenerar, a deformarse, entonces esa parte de acá se va a hacer un poco más oscuro. El núcleo va a ser más hipercromático, ¿no? Y va a ser irregular, por lo tanto ya no es una célula normal ya. Y al no ser normal, ya no cumple adecuadamente su función de fagocitosis. Había indicado que fagocitosis era la ingestión, ¿no?, de cualquier agente celular que era ofensivo o nocivo. Bien, entonces, cuando este tipo de célula, entonces decimos que ha habido que parcialmente estas células son diferenciadas. Entonces, estas células son parcialmente diferenciadas. Bien, entonces, ¿qué significa eso? De que este paciente todavía tiene función, esas células todavía funcionan y que y que el paciente todavía tiene una vida larga. Puede vivir 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, puede tener una larga vida. Por eso se dice que sería una leucemia mieloide crónica. Crónica porque tiene este tipo de células que todavía cumplen funciones importantes, ¿no? Sobre todo la fagocitosis, además de estas funciones. Pero si la célula, fíjense ustedes, en cualquier tipo de cáncer donde la célula sea más atípica, más anormal, entonces el cáncer es más severo, más agresivo y su esperanza de vida es corta. Bien, entonces, ¿qué pasaría si el núcleo crece bastante y se hace muy hipercromático, completamente irregular? Entonces estas son células indiferenciadas. Entonces las células indiferenciadas son células indiferenciadas, o sea que no pueden cumplir este rol importante que es de proteger. Entonces el paciente ya tendrá un tipo de leucemia y la vida de estos pacientes, con su esperanza de vida, ahora son pocos meses, como ocurrió como en el caso de ¿no? A veces, aunque no tenga dinero, pues no es suficiente, ¿no? Porque le hicieron trasplante a él y igual padecía. ¿Por qué? Porque era un cáncer muy agresivo. Tenían células indiferenciadas. Y cuanto más indiferenciado sea, el paciente vive poco tiempo. Entonces, este tipo de cáncer ya no va a ser crónico, va a ser agudo, porque su vida depende de pocos meses. O también acá puede ser agudo o crónico. Pongamos agudo porque las células tienen las características. Y luego, ¿qué ocurre si es a nivel de la médula ósea? Estas células anormales, estas células leucémicas van a proliferar bastante, van a invadir o infiltrarse en la parte del periósteo, provocando dolor óseo, y los pacientes comienzan a sentir dolor óseo, o pueden tener cierta tendencia a fracturas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando hay mucha proliferación? No queda espacio para las otras células que también se forman acá, como son los glóbulos rojos. Entonces los glóbulos rojos quedan desplazados, ¿no? Y las plaquetas también quedan desplazadas porque están ocupando mucho espacio estas células cancerosas o estas células leucémicas. Por lo tanto, si el paciente no tiene glóbulos rojos que estén formando adecuadamente, tendrá anemia. Y si hay anemia, hay mareo, cefalea, falta de aire, cansancio, etc., ¿no?
Cuando ven ustedes un paciente cansado, muy debilitado, se van a alarmar, ¿no es así? Bien. Y si no hay plaquetas, las plaquetas también cumplen una función importante que activan la coagulación, es decir, impiden las hemorragias, porque van a favorecer la coagulación. Por lo tanto, el paciente también presentará sangrados. Entonces, el paciente presenta sangrados, ¿no? Por las fosas nasales, por las encías, etc. Moretones por todo lado, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que ocurre con eso. Y cuando uno come todos los sustratos alimenticios, estos se alimentan de eso, quitan o les restan el alimento a las células normales. Por eso el paciente que tiene leucemia va a cursar de esa manera. ¿Lo prendieron esto? No. ¿Cómo hacemos ahora? Estaba prendido. El 25 habla sobre todo sobre la inmunidad y la alergia, pero esta inmunidad es una inmunidad específica. Bien, habíamos indicado que el cuerpo estaba expuesto de manera continua o intermitente a una diversidad de microorganismos, bacterias, virus, toxinas, etc. Pero el cuerpo tiene un sistema muy especial que puede resistir cualquier invasión bacteriana. A esa capacidad de resistencia frente a la infección se denomina inmunidad. Pero hay dos tipos de inmunidad: una inmunidad natural o llamada innata y una inmunidad adquirida o adaptativa, inmunidad adquirida. Inmunidad adquirida o adaptativa, que es específica. En cambio, la otra inmunidad es inespecífica. Bien, esa inmunidad natural, en realidad, el capítulo anterior del que hemos hablado de los leucocitos, todo eso, forma parte de la inmunidad adquirida, inmunidad natural. Esa inmunidad natural o inmunidad innata se caracteriza porque tiene varios mecanismos de defensa, pero lo hace contra cualquier agente patógeno. La piel, mientras esté íntegra, constituye una barrera, además de que tiene ciertas secreciones, las glándulas sebáceas, las sudoríparas, etc. La piel, mientras está íntegra, no se infecta el organismo, pero que haya una pequeña herida, una quemadura, se infecta porque constituye como una puerta de entrada para la infección, ¿no? Bien. Si la quemadura es amplia, abrir una puerta amplia porque puedan invadir cualquier agente patógeno. Por lo tanto, la piel es un sistema de defensa. Otro serían las secreciones. Las secreciones, por ejemplo, digestivas. El flujo gástrico es bastante ácido, tiene un pH bien ácido. Por lo tanto, nosotros lo que ingerimos destruye bacterias, virus, hongos. Por lo tanto, tenemos un mecanismo y no seleccionan. Pueden destruir bacterias, cualquier tipo de bacterias, sea Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, etc. Cualquier tipo de microorganismo es destruido por las enzimas digestivas. Por eso que es un mecanismo general de defensa. También las secreciones de la saliva tienen varios componentes, tienen lisosimas, ¿no? Tienen tiocianato, etc. Tienen varios componentes. Estos líquidos, las lágrimas también destruyen. Y la sangre, de igual manera, la sangre tiene linfocitos T llamados naturales. Ustedes lo conocen muy bien eso. También se conocen como natural killers, que no es lo mismo que decir linfocito T citotóxico. Entonces forma parte de ese sistema conocido de la inmunidad natural o innata. También hay otras células que se denominan el sistema o complejo de complemento, que forman parte de la protección. Entonces, ese sistema de protección de la piel, de las secreciones de diferentes tejidos, constituye la inmunidad llamada inmunidad innata, ¿no? Hay múltiples tipos de secreciones y también la fagocitosis de los leucocitos también es una inmunidad. Bien, ahora vamos a ver nosotros que también hay otra inmunidad
pero que no se hace presente hasta que el cuerpo es atacado. Alguien ha tenido alguna infección, algo severa, uno se da cuenta cómo se pone, ¿no? Así, una neumonía puede llevar a la muerte. La neumonía, si no se hace un tratamiento oportuno, puede llevar a la muerte, ¿no? Bien, entonces, cuando el organismo es atacado por cualquier agente patógeno, entonces esta inmunidad se hace presente de manera específica contra ese agente causante. A eso llamamos nosotros inmunidad. Pero esta inmunidad es una inmunidad específica extremadamente potente. Tan potente que cuando una persona se vacuna puede tener una defensa 100.000 veces más, 100.000 veces, para 100.000 veces mortales. O sea, tendría una dosis enorme de defensa para el cuerpo. Por eso se dice que es extremadamente potente. Y esa inmunidad se denomina entonces inmunidad adquirida. Hubiese querido que me lo prendan para que les muestre. Entonces, la inmunidad adquirida se divide en dos tipos de inmunidad, ¿no? Una inmunidad humoral. Acá tenemos entonces la inmunidad humoral. En esta inmunidad humoral, que también se la conoce como la inmunidad de los linfocitos B, se van a liberar anticuerpos o inmunoglobulinas. Entonces, esta inmunidad se caracteriza por la liberación de anticuerpos circulantes, ¿no? Anticuerpos. Sí, por eso se llama inmunidad humoral o de los linfocitos B, porque existen dos tipos de linfocitos, linfocitos B y linfocitos T. Y la otra inmunidad es la inmunidad celular. Inmunidad celular. Esta inmunidad celular o de los linfocitos T. Bien, entonces pregunta de examen. Inmunidad celular o de los linfocitos T. Esta sí ya no es por anticuerpos. En esto ya hay los linfocitos T activados, ¿no? Entonces acá lo que actúan son los linfocitos T activados. Bueno, activados, se entiende. Por lo tanto, los responsables de la inmunidad son los linfocitos B y los linfocitos T. Ambos linfocitos son idénticos, conviven bien en los órganos linfáticos, en todos los órganos linfógenos. ¿Se acuerdan, no? Los órganos linfógenos, adenoides, amígdala, timo, placas de Peyer. Acá tenemos la cadena linfática cervical, axilar, inguinal y en todo el cuerpo, ¿no? Bien, entonces, y estos linfocitos, ustedes van a ver que estos linfocitos B están distribuidos sobre todo en estos componentes, en la médula ósea, en los vasos linfáticos, en el timo, en las placas de Peyer, etc. Bien, pero tiene que haber, o el cuerpo tiene que disponer de algo que pueda reconocer si el cuerpo está invadido por algún agente patógeno extraño. Y todas las bacterias y las toxinas y virus tienen una composición química llamado antígeno. Acá tenemos un antígeno. Y los antígenos, para que sean bastante antigénicos, deben tener una molécula grande que tenga un peso molecular mayor de 8000. Por lo tanto, si tenemos una molécula grande igual a 8000 Daltons, pondré Daltons, igual o mayor a 8000 Daltons, entonces si puede ser un polisacárido, puede ser una proteína. Por lo tanto, esto ya es un antígeno. Pero los antígenos también tienen moléculas pequeñitas, fíjense ustedes al contorno del color azul. Y estas pequeñas moléculas que están distribuidas en toda la superficie de esa molécula grande se denominan epítopos. Epítopos. Entonces, acá tenemos los epítopos, ¿no?
Bien, entonces esta sustancia es la que va a activar a nuestro sistema de manera específica, ¿no? Bien, y para poder comprender bien esto, hablaremos nosotros cómo estos linfocitos van a diferenciarse, porque hay dos tipos de linfocitos, aunque son bien idénticos, uno no puede reconocer a través del microscopio de luz o el óptico, solamente puede darse cuenta o puede diferenciar con el microscopio electrónico. Bien, ¿dónde se originan? En la médula ósea. Ustedes han visto que en la médula se encuentran las células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales, eso hablamos en la anemia, ¿no es así? Luego estas se van a convertir en células comprometidas, es decir, en células precursoras comprometidas o células progenitoras linfoides comunes. Estas células progenitoras linfoides comunes, es decir, de los linfocitos, van a migrar, ¿no? Van a migrar estas células. ¿Hacia dónde? Hacia un órgano llamado el timo. Y este timo, esto ocurre en la vida fetal, o sea, pocos meses antes del nacimiento y un poco tiempo después, unos meses más del nacimiento, es donde tiene lugar la formación de los linfocitos T. ¿Y dónde se van a formar? En el timo. Entonces en el timo se forman muchos timocitos o linfocitos T. Entonces comienzan a formarse en el timo los linfocitos T. Y esta división es cada vez mayor, pero cada tipo de linfocito va a desarrollar una especificidad específica. Se van a diferenciar, tienen que aprender a reconocer a cualquier agente de fuente extraña y no pueden reaccionar contra sus propias células, porque estas células tienen una capacidad enorme de hacer daño. Y nosotros tenemos en nuestras células, tenemos antígenos o autoantígenos propios del cuerpo. Entonces, tanto que se formaron estos linfocitos van a ser liberados. Estos linfocitos son liberados ¿dónde? Al tejido linfático, ¿no? Hemos indicado que el tejido linfático está en la adenoides, amígdala, en el timo, en los vasos linfáticos, en las placas de Peyer, en la médula ósea, en el vaso, etc. Bien, todo esto que ven acá es eso, adenoides, timo, etc. Muy bien, entonces los linfocitos T van a ser, una vez que han sido preprocesados, han sido diferenciados, son lanzados a la circulación para que llegue al tejido linfático. Ahí se van a alojar. Pero el timo no es tonto, el timo tiene que asegurarse de que estos linfocitos no reaccionen contra sus propias células. Entonces el timo agarra muchos autoantígenos, los mezcla, pero lamentablemente muchos linfocitos reaccionan contra los propios autoantígenos, por lo tanto pueden llevar a la muerte del paciente. Y el timo, ¿qué es lo que hace? Los destruye. Lo va destruyendo acá. O sea, el 90% de los linfocitos van a ser destruidos, ¿no? Entonces el timo dice, hey, José Miquino, no puede ser José liberado. José tiene que ser fagocitado. Entonces de esa manera el timo comienza a destruir a todos estos linfocitos que no reconocen, es decir, que van a destruir a las células. ¿Para qué queremos células que van a hacer daño al cuerpo? Entonces el timo los destruye y solamente va a liberar células que reconozcan a antígenos de fuente extraña, es decir, a bacterias, a virus, a toxinas, etc. De esa manera es liberado donde se van a alojar en los ganglios linfáticos. Por eso los ganglios linfáticos tienen muchos linfocitos T y linfocitos B. En todos estos senos tienen, no solamente en este, sino también en el propio timo, en la amígdala, en adenoides,
en las placas de Peyer, en el vaso, etc. Todo está repleto, revestido de linfocitos T y B, así como estaban los macrófagos. Por eso que estos van a impedir que las bacterias penetren a tejidos profundos y que lleguen a la sangre. Van a interceptar para que no haya infección generalizada, de lo contrario, por eso tenemos un buen sistema de defensa. 7000, entre están los linfocitos T y los linfocitos B. Linfocitos B, ¿qué porcentaje son? El 30%. Eso habíamos indicado en la clase anterior. Bien, entonces de esa manera ocurre con los linfocitos T. De igual manera, los linfocitos B, también los linfocitos B se van a formar en la médula ósea, pero sobre todo se van a formar en la fase intermedia de la vida fetal, sobre todo en el segundo trimestre. Se forman los linfocitos en el hígado y después en la médula ósea final del embarazo. ¿Para qué? Para que luego los linfocitos B vayan a alojarse en el tejido linfático. A esto se denomina inmunidad. ¿Qué inmunidad está? La de los linfocitos B. ¿Qué inmunidad? Muy bien. Y esta sería inmunidad celular. Pero cuando llegan los antígenos, ya sean bacterias, virus, para eso, ya vinieron, me encuentran ahí. Bien, entonces, esto ya hemos indicado. Ahora vamos a indicar lo siguiente, que cuando entran los antígenos, un antígeno cuando ingresa, va a entrar en contacto con los linfocitos B. Entonces acá voy a hacer un antígeno, como hicimos acá. Pero antes debemos hacer lo siguiente, de que los linfocitos B tienen anticuerpos. Estos linfocitos B tienen anticuerpos. Aproximadamente hay como 100.000 receptores, para estos anticuerpos en un linfocito B. Aquí estoy poniendo 4 de los aproximadamente 100.000. Por lo tanto, cuando ingresa un antígeno, acá voy a hacer el antígeno, y este antígeno, como hemos visto en la parte superior, que tiene epítopos. Entonces, este antígeno, cuando entra en contacto con el linfocito B, pero de manera específica, estos linfocitos B se van a activar, y cuando se activan se van a convertir en linfoblastos. Entonces estos se convierten en linfoblastos, después en plasmoblastos, y estos plasmoblastos finalmente se van a convertir en células plasmáticas. Estas son células plasmáticas. Esto está en sentido contrario. Estas son células plasmáticas. Por lo tanto, el linfocito B activado se convierte en célula plasmática. Y estas células plasmáticas, pero esa activación es bastante enorme. Y estas células plasmáticas van a secretar anticuerpos. Acá va a ser un anticuerpo grande, amplio, para que se distinga. Muy bien. Entonces, van a secretar anticuerpos, aproximadamente 2000 moléculas de anticuerpos por segundo. ¿Se dan cuenta? Por segundo, o sea que produce bastantes anticuerpos. Y estos anticuerpos son varios tipos. Pueden ser del tipo, para que conozcamos acá, del tipo G, del tipo A, del tipo M, del tipo D, del tipo E. Bien. Pero esos tienen, fíjense ustedes, tienen dos cadenas, una cadena pesada y acá otra pesada, dos cadenas pesadas y dos ligeras, y acá tiene su zona de unión para el antígeno. Bien,
Esta sería un tipo de inmunoglobulina o de anticuerpo del tipo G. Voy a hacer una inmunoglobulina del tipo M. Van a ver ustedes que cuando lleven en otras asignaturas van a hablar de la inmunoglobulina M, que tiene 10 cadenas pesadas y 10 cadenas ligeras. Entonces acá voy a hacer las 10 cadenas. Primero hago las cadenas pesadas. 2 cadenas pesadas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas pesadas. Ahora hago las cadenas ligeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, acá tenemos una inmunoglobulina del tipo M. Esas del tipo M son así. Y las del tipo G son así. Miren. O sea, que las del tipo G tienen dos cadenas pesadas y 2 ligeras. Y las del tipo M tienen 10 cadenas pesadas y 10 ligeras. Que han distinguido las cadenas pesadas y ligeras. Y la más abundante de todas es esta, un 75%. Las del tipo G. Y acá tiene la zona de unión. Por lo tanto, estos linfocitos que han proliferado van a producir lo que se llaman los plasmablastos, que en realidad van a convertirse en células plasmáticas y van a producir inmunoglobulinas. Hay otras inmunoglobulinas del tipo A que son secretoras, que están en el tubo digestivo, en la vía respiratoria, etc. Y hay otras que son del tipo E, que esas del tipo E son las que producen alergia. Bien. Entonces hay varios tipos de inmunoglobulinas. Pero la que más se produce es la primera que se produce es la del tipo M. Son más efectivas. Y después va a formar las del tipo G, aunque estas son más abundantes. Esto nos indica si la infección es aguda o es crónica. Cuando, por ejemplo, cualquier enfermedad en el COVID-19 se determinaba esto, la M y la G. Y cuando una persona tiene más de 522 o 1024, el doble de inmunoglobulinas, puede ser donante de plasma. Ustedes han visto, ¿no?, que había donación de plasma para los pacientes enfermos en estado crítico de COVID-19, pero cuando tienen inmunoglobulinas bastante concentradas. Pero si son poco concentradas, pues no es efectiva. Bueno, hemos visto este tipo ahí podemos ver, fíjense, el tipo de inmunoglobulinas. Acá tenemos, os digo, el tipo de linfocitos T, que forman parte de la inmunidad celular, donde se forman en el timo. Hemos visto ya eso. Y los linfocitos B se van a formar primero en el hígado, después en la médula ósea. No, por primera vez se descubrió en la bolsa de Fabricio. Las aves tienen un órgano de preprocesamiento de los linfocitos B, y ese órgano se llama la bolsa de Fabricio, ¿no? Por eso que la letra B de bolsa se pone como linfocito B. Bien, entonces de esa manera ocurre esto. Pero no solamente se van a formar inmunoglobulinas, porque acá vamos a ver nosotros las inmunoglobulinas. Fíjense ustedes cómo es el linfocito B. Cuando se activa ese linfocito B, se convierte en que dice ahí, en linfoblastos. Estos linfoblastos se van a convertir en plasmoblastos, como hemos indicado. Después en células plasmáticas, estas son las células plasmáticas, que van a formar anticuerpos, como 2000 moléculas por segundo. Bien, y eso puede provocar la muerte de cualquier agente patógeno, porque son como misiles que van a ir dirigidos contra los antígenos, pero de manera específica. Y acá podemos ver lo que ocurre. Pero ahora vamos a ver lo siguiente, que cuando ocurre esto, va a formar anticuerpos,
pero no todos van a ser para formar anticuerpos. También estos plasmoblastos van a formar otro tipo de células conocidas como linfocitos B, idéntica a la célula clon. Entonces va a haber una producción de linfocitos B, pero estos linfocitos B se denominan linfocitos B de memoria. Estos son linfocitos B de memoria. Linfocitos B de memoria. Pero estos linfocitos B de memoria son células inmunológicamente durmientes. Es decir, que una vez que se han formado, se van a alojar en los tejidos linfáticos y algunos van a circular y su vida es bastante larga. ¿Por qué es larga? Vamos a hablar enseguida y para eso voy a poner como ejemplo, bueno, acá ya tenemos cómo este linfocito B va a formar inmunoglobulinas y células de memoria. Acá también podemos ver lo mismo. Pero acá vamos a ver qué ocurre cuando estas células plasmáticas forman inmunoglobulinas. ¿Qué va a ocurrir con esto? De que va a formar estas inmunoglobulinas, pero la enfermedad se va a desarrollar. ¿Alguien de ustedes ha enfermado lo que es la catapora o el sarampo o se enfermó? Sí, condorina. ¿Cuánto quieras tener? Condorina. No, los 8. Ya, entonces, ¿usted cómo se llama? Amanda. Bien, entonces Amanda o Amandita, cuando tenía 8 añitos, contrajo la enfermedad, ¿no? Muchos hemos tenido diferentes tipos de enfermedades eruptivas. Una de ellas se llama catapora o varicela, ¿no? Se conoce como varicela, y algunos la conocen como viruela loca, es el término común, ¿no? Inclusive existe el noma, eso ocurre en todo el mundo. Cuando el paciente enferma, por ejemplo, el sarampión o la varicela, ¿qué es lo que hace? Agarra el hollín de la olla o el carbón, se pinta todo esto y se cubre, ¿no? Porque les dicen, no va a salir a la calle durante 3 días o más, no sale a la calle. A mí me tocó tener paciente una vez, una señorita de 16 años, cuando estaba trabajando en las clínicas iraní, llega bien cubierta, ¿no? Y le digo que pase, cuando la veo, pero pues toda su cara demasiado, porque en el adulto es más agresivo, en los niños no tanto, o sea, es más benigno en los niños, ¿no? Bueno, pero volvió a la semana o unos 10 días después del tratamiento, solamente le di Caladril y antihistamínicos y le dije que se cortara las uñas y baño diario, ¿no? Porque uno tiene que bañarse todos los días para que no haya tanto prurito. Bueno, entonces en el caso de Amandita, cuando enfermó a los 8 años, ¿qué ocurrió? Vino el virus de la varicela, se puso en contacto con el linfocito B, que ya todos tenemos los linfocitos B, en un 30% como dijo, y estos linfocitos B, cuando entran en contacto con el antígeno, proliferan, forman linfoblastos, plasmoblastos y células plasmáticas y forman anticuerpos. Y esos anticuerpos se van a formar en un nivel adecuado a los 14 días, 17 días, en semanas o meses. Eso es esto de acá. A esto se llama la respuesta primaria. Entonces en ella hubo la respuesta primaria a los 8 añitos. Pero la enfermedad se dio, ¿no? O sea, se presentó la enfermedad. Y luego pasó. Pero cuando ella enfermó, también se formaron linfocitos B de memoria. Y esos linfocitos B de memoria ahorita están circulando en su cuerpo o están almacenados en el tejido linfático, en la adenoides, en la amígdala, en las placas de piel, etc. Siguen presentes. Pero si ella se volviera a exponer por segunda vez, ya sea a los pocos meses de los 8 años o muchos años después, o de acá 20 o 30 o 40 años, si se vuelve a exponer, entonces estas células de memoria guardan la memoria de ese virus que ha entrado, y cuando se vuelve a poner en contacto se acuerda, inmediatamente va a reaccionar, va a formar inmunoglobulinas, pero no como esta en este tiempo, fíjense ustedes. Ahora va a formar en pocas horas o pocos días una excesiva, fíjense, de 1 hasta 100, fíjense, en pocas horas, tanta proliferación salvajemente se reproducen estos linfocitos tan rápido
ya no en semanas y meses, sino en pocas horas o en pocos días. Tanto que prolifera no permite el desarrollo de la enfermedad, por lo tanto ya está inmunizada para toda su vida, porque tiene inmunidad larga. Por eso decimos que los linfocitos B viven mucho tiempo, viven años. En este momento ya están circulando las inmunoglobulinas del tipo G. Y estas inmunoglobulinas del tipo G, sin llegar al embarazo, atraviesan la barrera placentaria y le van a conferir al recién nacido. Pero este recién nacido no ha formado las inmunoglobulinas, sino fue la madre quien le ha conferido, ¿no? Y este niño durante un año va a estar protegido, aunque no se vacune contra, porque vive, más o menos tiene un año de vida, o un año que va a estar presente estas inmunoglobulinas, y no va a enfermar el niño por mucho que esté en contacto con personas, pero más allá del año sí, porque se agotaron y entonces tienen que vacunar, porque la vacuna es a los 9 meses. Y cuando hay una plaga, o digo, cuando hay una epidemia, entonces se vacuna a los 6 meses, ¿no? Hay un programa ampliado de inmunizaciones en todo el mundo. No, en el Brasil no hay, no, hay en el Brasil, hay en el Ecuador, hay en el Perú, hay en todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces, estas células de memoria se van a formar para eso. Van a guardar una memoria contra ese agente patógeno. Bien, eso ocurre con esto. Por lo tanto, acá tenemos la respuesta primaria, es cuando se desarrolla la enfermedad, y la respuesta secundaria, que no permite que se desarrolle la enfermedad. ¿Se comprende, no? Se comprende cuando se pone como ejemplo, pero si yo hablo sin ejemplo, no se va a comprender, ¿no? Muy bien, ahora sí. Ahí tenemos nosotros como la inmunoglobulina, esto de acá. Tenemos las cadenas pesadas, las cadenas ligeras, y todo esto de acá es la porción variable, esta es la porción constante. Y esta es la zona de unión al antígeno. Entonces ahí tenemos el antígeno, todavía lo hice de otra forma, ¿no? Acá está de forma redonda, que tiene su región en bisagra y también tiene sus uniones disulfuro. Eso ¿y cómo actúa? Actúa por precipitación, por lisis, por aglutinación, o sea que estas inmunoglobulinas cuando circulan van a destruir no a cualquiera, de manera específica, porque es una inmunidad adquirida específica. Si habría 400 tipos, que ustedes están llamando ahorita microbiología, si habría 400 tipos de Escherichia coli, solamente va a atacar contra un tipo de Escherichia coli, porque es específica, ¿no? Bien, y ahí tenemos las otras. Acá tenemos la inmunoglobulina M, que tiene 10 cadenas pesadas. Bien, ahora vamos a hablar sobre los linfocitos T. Estos linfocitos que se formaron en el timo ya se encuentran en el tejido linfático. Bien, pero ¿qué pasa cuando llega el antígeno? Ahora eso no actúa de manera directa, estos linfocitos. Y acá vamos a ver los linfocitos. Estos linfocitos son los siguientes. Acá son 3 tipos de linfocitos. Acá un tipo, acá otro linfocito y acá otro linfocito. Se llaman los linfocitos T. Linfocitos T. Y para que quede más bonito, voy a poner acá esto. Así se ve mejor. Entonces, acá tenemos los linfocitos T colaboradores, linfocitos T citotóxicos y supresores. 3 tipos de linfocitos, pregunta de examen. Bien, entonces acá tenemos los linfocitos T helper. Acá tenemos los linfocitos T citotóxicos. Y acá tenemos los linfocitos T supresores. Acá no pongo con C porque son colaboradores. Entonces ponemos helper. Helper en inglés significa colaborador, cooperador. Entonces está en inglés. Entonces tenemos linfocitos helper o colaboradores, citotóxicos, supresores. 3 tipos de linfocitos T. Y estos linfocitos T van a actuar de la siguiente manera. No actúan de manera directa,
sino que es a través de unas células. Acá tenemos una célula, fíjense ustedes, esta de acá. Son las células presentadoras de antígenos. Entonces acá voy a poner yo células presentadoras de antígeno. Y estas células presentadoras de antígeno son tres tipos también. Acá vamos a poner uno de ellos. Esta es una célula dendrítica. Entonces es una célula dendrítica. No son neuronas por si acaso, ¿no? Dendrítica. Acá voy a poner un macrófago. Esto está bien, acá olvidamos ahí. Dendrítica, ¿no? Y acá vamos a hacer un macrófago. Ustedes saben que el macrófago llevado de la siguiente manera, ¿no? Y acá tenemos el núcleo. Y para que no se olviden, le pongo macrófago ahí. Mire, no pinta esto. Bueno, lo dejé buen rato así, sin taparlo bien. Bien, entonces este es un macrófago. A ver, se nota. Oh, mejor. Ya. Entonces tenemos un macrófago y vamos a hacer acá un linfocito B. Entonces este es un linfocito B. Por lo tanto tenemos tres tipos de células. Células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Estas células se conocen como células presentadoras de antígeno. No, esto para acá. Células presentadoras de antígeno, ¿no? Que son las células dendríticas, que también constituyen un 75%. Estas células son células presentadoras de antígeno especializadas, ¿no? O profesionales. Y estos son los macrófagos. Y estos son los linfocitos B. Entonces las células presentadoras de antígeno son tres tipos de células. ¿Qué van a hacer? Van a presentar al antígeno. ¿Cómo? El antígeno que está circulando en la sangre es así más o menos, como hemos visto. Que tenemos ahí una molécula grande y tenemos los, ¿cómo se llaman estos de acá? Moléculas pequeñitas, epítopos, ¿no? Bien, entonces, cuando estos antígenos están circulando, van a ser fagocitados por las células dendríticas, o por los macrófagos, o por los linfocitos B, cualquiera de los tres. Pero pondré las más abundantes en un 75%, que son las células dendríticas. Por lo tanto, cuando es fagocitado, todo esto que se ha ingerido va a ser procesado acá en su interior y se va a extraer para luego llevarlo, esos antígenos, la parte más sustancial de los antígenos, lo van a trasladar acá. ¿Dónde? Acá. Entonces el antígeno está acá. ¿Dónde? En la membrana. Está presentándolo acá, lo mismo, fíjense ustedes. Está presentando, esto se conoce proteína del MHC. Pregunta de examen. Proteína del MHC. Entonces acá ponemos MHC, pero del tipo 2, ¿no? ¿Qué significa MHC? Acá voy a poner MHC, que significa complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor
o principal, Guyton dice principal, pero mejor quedamos con mayor, o también principal, complejo mayor de histocompatibilidad, pero del tipo histocompatibilidad, pero del tipo 2. Y ahora es decir, los linfocitos T pueden interactuar, estos linfocitos T pueden interactuar con estas células, con cualquiera. Están acá su MHC2, es una proteína del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Por lo tanto, estas piezas que ustedes tienen receptores, también tiene como 100.000, así como esta, tiene como 100.000 receptores. Acá tiene muchos receptores. Y estos receptores se van a poner en contacto con esto. Además de que tiene estas proteínas de adhesión intracelular, ¿no? Como vimos nosotros en el ICAM 25, algo parecido. Entonces ahora tiene acá y recién todos los linfocitos T van a interactuar con estos. Estas células presentadoras van a presentar el antígeno aquí solo al linfocito T colaborador. Y cuando entra en contacto el linfocito T colaborador con esto, entonces va a haber una activación de los linfocitos, va a haber una reproducción de estos linfocitos. Se van a reproducir así como se han reproducido acá también, porque acá la reproducción es bastante. En 5 días o en 4 días hay como 500 células que cada 10 horas se reproducen. De modo tal que llega hasta 500 en 4 días. Y si sigue formando más, mucho más todavía. Bien, pero aquí ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir cuando hay una interacción? Van a formar las linfocinas. Estas van a formar linfocinas. O también llamadas citocinas. Cuando se dice citocinas, también se puede decir citoquinas. Usted va a escuchar en bioquímica, es lo mismo decir citocina o citoquina. Pero como son linfocitos, van a ser linfocinas. Y si fuesen células adiposas, serán adiposinas. Los adipocitos formarán adiposinas. Pero en este caso se van a formar linfocinas. Y estas linfocinas son las siguientes. Son interleucina 2, interleucina 3, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6, factor estimulador de colonias de granulocitos, interferón gamma. Bueno, entonces van a formar muchas citocinas. Cuando el cobre atacado, estas sustancias pirógenas como la 1 y otros componentes pueden provocar fiebre, que es un mecanismo de defensa del cuerpo. Bien, entonces tenemos las interleucinas. Estos son mensajeros químicos. Y estos mensajeros químicos que ha formado el linfocito T colaborador poniéndose en contacto con cualquiera de estas células presentadoras de antígeno, ha formado eso. ¿Para qué? Para poder aumentar la producción y el crecimiento de los linfocitos T citotóxicos, de los linfocitos T supresores. Entonces puede haber mayor reproducción, mayor crecimiento, estimula la interleucina 2. Pero no solamente esa, sino que también la interleucina 4, la interleucina 4, la 5, la 6 estimulan a los linfocitos B. Los linfocitos B también aumentan en su crecimiento, en su producción, o la estimulación de los linfocitos o las interleucinas 4, 5, 6. También los macrófagos son estimulados. Y también el propio linfocito T colaborador también
por una retroalimentación, ellos también se activan. Es decir, que la población de linfocitos va a aumentar bastante, porque a partir de este linfocito colaborador activado se van a formar linfocinas, y estas linfocinas son mensajeros químicos que van a alarmar a toda la población y al mismo tiempo van a aumentar el crecimiento para que haya un buen número de linfocitos colaboradores, linfocitos T, citotóxicos y supresores. Por eso que el centro de defensa del cuerpo serían estos linfocitos colaboradores. Ya sabemos cómo interactúan. ¿Cómo interactúa con el MHC2, con esta proteína del MHC2? Bien. A interação, eles vão a febre. La fiebre se da porque se liberan sustancias pirógenas. Por ejemplo, estas interleucinas producen, acá hemos visto nosotros esto produce fiebre en la interleucina 1. El factor de necrosis tumoral también produce fiebre. Cuando se libera estos componentes va a producir fiebre, es un mecanismo de defensa del cuerpo. Eso nos está alarmando de que hay algo malo que está pasando en el cuerpo, ¿no? Al mismo tiempo, esto muere con más facilidad en un medio con una temperatura más elevada. Bien, ese sería el mecanismo de acción de los linfocitos T colaboradores. Pero también tenemos otro tipo de linfocitos T. Estos, fíjense ustedes, son los linfocitos T citotóxicos. Es decir, que, vamos a hacer por acá, dice mal, pero vamos a hacer por acá. Si tenemos las células, si estos fuesen hepatocitos, si esto fuese el hígado, entonces cada célula sería un hepatocito, o puede ser una neurona, lo que queramos. Son células, pero si estas células tisulares fueron afectadas si estas células tisulares fueron afectadas, pues están infectadas. Miren, los antígenos están dentro de la célula. Por lo tanto, estas células han sido infectadas. Y cuando